Esa historia que parece que es como una maquinaria, una ley histórica y la tenemos que entender así, al final la historia la componen y la realizan las personas, ¿no? Y entonces yo he ido como aprendiendo a meterte en los personajes, ir descubriendo muchas veces cómo la falsedad histórica corresponde muchas veces a miserias humanas que todos tenemos, a orgullos, a cosas. Pero bueno, vamos a lanzarnos con cosas, insisto, parecerán curiosas, pero al final son como microargumentos nucleares para luego poder entender en globalidad lo que es el espíritu de la catalanidad hispánica y disolver ya de una vez este discurso del nacionalismo. Es sorprendente porque cuando se deja de utilizar la palabra hispano para el habitante de Hispania y se empieza a hablar de español, la primera vez que se utiliza el español como antropónimo, esto es como apellido y como forma de designar a una persona por su identidad, aparece en Cataluña, no aparece en Castilla, no aparece en Galicia, no, aparece en Cataluña. Esto viene del occitano, porque el español, el latín degenerado, pues salió hispaniolus, y español sería el diminutivo, es un diminutivo. Y no con ñ, porque no existía, y la primera vez que aparece, entre comillas, insisto, como antropónimo, que sería como un apellido español, es en la comarca de la Plana de Vic, en Taradell, que tenemos registrada una masía entre los siglos X-XI, no existe ya esta masía evidentemente, pero se llamaba Mas España, o sea, la primera vez que aparece una casa de Mas España, pues es en Cataluña, y asociado a ese Mas, a esa masía, está el apellido español, y luego ya unas décadas después y unos siglos después empieza a aparecer el apellido español en otras regiones de España. Hombre, este dato es una anécdota, sí, es una anécdota, pero más que importante, ¿no? Porque nos está diciendo que la fuente, la base de la hispanidad se estaba ya forjando en estas tierras que luego se llamarían Cataluña. Salía hace poco una noticia que en Lima se celebraba el 250 aniversario de la Plaza de Toros. Aquí tenemos un aficionado de tauromaquia fantástico que me va siempre pasando información y a mí también me gusta el tema. Y claro, cuando estudias la tauromaquia catalana vas alucinando, ¿no? Porque dices, bueno, si ya, vamos, vete de los andaluces, porque la tauromaquia, si se consolidó en algún sitio, fue en Cataluña. ¿Y qué tiene que ver con Lima? Pues el que funda la Plaza de Toros de Lima hace 250 años es el virrey Amat, o sea que es un catalán al servicio de la monarquía hispánica, donde no solamente crea la plaza, sino que elabora los reglamentos que han estado vigentes prácticamente hasta principios del siglo XX. Curiosamente, si existen toros en España, la fiesta de los toros es gracias a un catalán. Porque, claro, esto del argumento de que no es moderno matar toros, esto ya viene de muy viejo. Esto es tan viejo como Godoy, que en 1805, como era un afrancesado y quería modernizar España y europeizar España, y al final todo, siempre, pues todo que nos hemos querido europeizar, hemos acabado como hemos acabado, pues se prohibieron los toros. En España, en 1805, quedan prohibidos los toros. Riámonos de la autonomía catalana que los prohibió. Pero viene la guerra de la independencia, la invasión napoleónica, ya no hay toros en España, está prohibido, absolutamente prohibido, en todas las plazas han cerrado, todos los empresarios han arruinado, y ocurre la batalla de Bailén. La batalla de Bailén se gana, entre otras cosas, porque un gaditano reúne rejoneadores y con eso monta pues una caballería de lanceros improvisada, y gracias a ellos y otras cosas pues se gana la batalla. Pero claro, le costó un fortunón y estaba arruinado, y le pide a las Cortes de Cádiz, acordándose que muchas veces las plazas de toros se hacían corridas de beneficencia, poder hacer una excepción y volver a hacer una corrida de toros para recuperar un poquito el dinero, ya que se había ganado al francés. Se oponen los diputados, y entonces se levanta un señor que ayer se citó varias veces, Antonio Capmany, un catalán,
que pega un golpe en la mesa y hace un discurso tan absolutamente espectacular a favor de los toros que arranca los aplausos de los diputados de Cortes y se decide aprobar otra vez la festividad de los toros. Con lo cual, si en Cataluña hay toros, en España hay toros, es gracias a Antonio Capmany, que por cierto es el que pidió que se declarara que el 2 de mayo fuera fiesta nacional de España, que ahora solo lo celebran los madrileños, pero bueno, Capmany fue todo un hombre genial. Bueno, pero sigamos, todos conocemos un tal Albert Donaire, que es un tío muy rarillo, que corre por Olot, es un mosso de escuadra, que se dedica a hacer vídeos llamándonos a los españoles de todo y más. Y, bueno, no debe conocer la historia de su pueblo, porque Olot, bueno, aparte que Charnego, el tío, evidentemente, un independentista charnego es lo más natural. En Olot hay mucha devoción a la Virgen de Nuestra Señora de Tura. Tura viene de Tur, de toro, porque todos sabéis que hay esa tradición en España de las vírgenes encontradas, que se supone, pues, la Virgen de Montserrat, Nuria, etcétera, eran vírgenes que se escondieron posiblemente en la época de los arrianos o para esconderlas de las profanaciones musulmanas, y con los siglos se van descubriendo. Y con un toro que estaban arando, un buey, un campo, en Olot, pues apareció una virgen que se llamó así, la Virgen del Toro, de Tura, de la cual todos los catalanistas dicen tener mucha devoción, pero su origen es taurino. Y a partir del siglo XVII, pues en Olot, que tenemos la plaza de toros segunda más antigua de toda España registrada, pues ya se celebraban corridas de toros. Voy diciendo esto por decir toda una serie de cosas. Incluso Vic en 1917 tuvo una plaza de toros fantástica donde surgió porque estaban unos empresarios jugando ahí a las cartas, había minería, bueno, y tal, y dijeron, bueno, vamos a hacer una plaza de toros, y entonces el que pierda la partida de póker, pues la paga. Entonces un empresario pues perdió y pagó la plaza de toros. Y ahí es donde pues apareció el fenómeno, la palabra charlotada, porque salía uno haciendo charlot y tal. Las pañoladas aparecen en Cataluña, la primera vez que se toca las coplas en las plazas de toros es en Cataluña, la única vez que se han hecho dos paseillos en la misma corrida de toros es en Barcelona, en el Torín, porque Isabel II iba a una corrida de toros y llegó tarde, ya habían hecho el paseillo, y cuando llegó la reina, todo el mundo paró, y otra vez el paseillo. Bueno, encontraríamos miles de anécdotas que rompen todo este imaginario, todo este estereotipo del nacionalismo. Cuando hablamos de la corona catalano-aragonesa, o sea, lo que estoy haciendo es simplemente recoger cosas que voy escribiendo en el libro, que evidentemente no enseñan en los libros de historia de los colegios, pero son, insisto, todo un conjunto de cosas que, bueno, las va sumando y va creando ese corpus necesario para entender cómo nos manipulan. El tema de la corona catalano-aragonesa, estoy harto de ver cómo lo argumentan. Lo argumentan normalmente por internet, con un cuadro, la famosa boda de Petronila de Aragón con Ramón Berenguer IV, que Petronila tenía 2 años porque era un matrimonio pactado. Cuando se hace ese pacto, hay un cuadro donde aparece Ramón Berenguer IV y Petronila, que debe tener ya en ese cuadro 30 años, o sea, no 2, y entonces al lado del conde de Barcelona aparecen las 4 barras, y al lado de Petronila aparece la cruz de Sant Jordi. Y entonces ese es el argumento, ¿veis? Como las 4 señoras no son de Aragón, son de Cataluña. Claro, hay un problema. Este cuadro lo encargó Pedro IV 3 siglos después, porque entonces hay que situarse, y esto es lo bonito de la historia como argumentación. Pedro IV, rey de la corona de Aragón, conde de Barcelona, como Zaragoza ya no rinden, toda la potencia económica se ha ido a Barcelona y ya se está empezando a preparar la expansión por el Mediterráneo. Y por lo tanto le interesa tener las 4 barras como símbolo por el prestigio de la corona de Aragón, por el prestigio de la corona de Aragón, con lo cual crea este cuadro 3 siglos después, cruzando los emblemas tal, pero simplemente
porque le interesaba políticamente. Hay una cosa curiosísima, la historia tiene cosas más que curiosas. Todos sabemos, o nos suena, el mito de Wilfred el Pilós y las 4 barras y todo esto, ¿no? Pero el primer registro que tenemos de esta leyenda, de esta historia, es justo en el mismo siglo, y con muy pocas décadas prácticamente coincide en fecha, con un hecho histórico que es Fernando el Católico, cuando está conquistando Sevilla, Fernando III, perdón, sí, el Santo, que está conquistando Sevilla, y a uno de sus nobles, que cae herido en combate, esto sí que es un hecho histórico, digamos, como una ofrenda, con la sangre del herido, le pinta su escudo. Y dices, caray, ¿cómo es posible que la primera referencia a Wilfred el Pilós, 500 años después, está copiando un hecho histórico que ha ocurrido con el rey Fernando III? No sabemos lo que ha pasado, pero mucha casualidad, no sé si me explico. Y así, poco a poco, vas diciendo, esto es igual, que he encontrado argumentos. En Alemania hay un ayuntamiento que pone varios escudos de varias zonas de Europa, y una es Cataluña. Entonces, ¿veis cómo ya existía Cataluña? Porque este ayuntamiento era de la Edad Media. Oiga, señor, este ayuntamiento en la Segunda Guerra Mundial no quedó nada porque los americanos destrozaron todo esto, y es una reconstrucción del ayuntamiento, y estas pinturas son de 1950. Por lo tanto, que me diga que este es el argumento histórico para demostrar que Cataluña era una nación, no se aguanta por ningún lado. Por tanto, la historiografía catalanista, ya lo hemos visto, tiene un pecado original. Todo esto viene porque hay un pecado original. El Adán de este pecado original sería Próspero de Bofarull, que se habló ayer, con su familia, Antonio Bofarull, primos, hijos, monopolizaron a mediados del siglo XIX el archivo de la Corona de Aragón. Y lo que no se suele decir, pero que hay que insistir constantemente, es cómo se fundamenta la historiografía catalanista moderna en los estudios de la familia Bofarull, o la saga de los Bofarull, archiveros de la Corona de Aragón, cuando sabemos que, por ejemplo, cuando prepara Próspero Bofarull un facsímil de un libro básico que se titula Llibre del repartiment al Regne de València, donde se demuestra, en este libro, se demuestra que la reconquista, la conquista de Jaime I, se hace con castellanos, se hace con navarros, se hace con aragoneses. El porcentaje de catalanes es muy bajo, extremadamente bajo, pero para hacer este facsímil cogen el original, que todavía se conserva, y para intentar justificar que la lengua valenciana es herencia de la repoblación de catalanes de la Reconquista, que no llegaban a un 5%, lo que hace Bofarull, se carga, o sea, está el libro, todavía se conserva, el libro original, tacha todas las genealogías de nobles y soldados que han participado, que vienen de Navarra, de Aragón, de otros puntos de España, arranca páginas enteras y al final solo deja las genealogías catalanas, con lo cual al final parece que la historia cuadra. En Valencia se habla catalán porque lo han traído los catalanes. Oiga, pues entonces explíqueme, porque en el Museo del Cairo hay unas jarchas, las jarchas son unas poesías amorosas, escritas en romance que se llamaba cristianesc, o que sería el valenciano, del siglo IX, evidentemente mucho antes, muchísimo antes de que se reconquistara Valencia. Ahí se estaba hablando pues una lengua que evidentemente era romance, y es la teoría de que en paralelo pues una cosa era el catalán, influenciado por el occitano, y el valenciano había sobrevivido a la invasión musulmana, y por lo tanto esa lengua, el romanés o cristianesc, era muy diferente. Pero Próspero Bofarull no le interesaba y se carga, o sea, imagínense un archivero eliminando materialmente. Peor aún, de Jaime I, de Jaume I, existieron 4 testamentos. Quedan 3. El primero era el más importante, desapareció.
¿Por qué? ¿Cómo? Pues Próspero de Fariu se lo cargó, lo trituró, porque por referencias indirectas sabemos que es el testamento, el primer testamento, donde especifica clarísimamente la distribución para sus hijos de los reinos. Y Valencia es un reino, Mallorca es un reino, como se dijo, luego Nápoles y Sicilia serán reinos, pero Barcelona, Cataluña, no es nombrada ni siquiera como Cataluña, es condado de Barcelona. Y entonces Próspero de Fariu dice, tenemos que demostrar que Cataluña es una nación o una entidad política, un reino, ¿no? Por lo de la corona catalana-aragonesa. Como este testamento de Jaume I lo contradice, pues muy fácil, nos cargamos el testamento, ha desaparecido, no existe históricamente. Esto, que en los libros de historia tendría que ser, bueno, tendríamos que llevar a juicio y a la memoria histórica y a la Haya y remover cielos y tierra, bueno, esto pasa absolutamente desapercibido, por todos lados. Bien, en el orden de los estereotipos, el libro comienza, bueno, con unos estereotipos, el pan con tomaca, todas estas cosas que hemos hablado, se abunda un poquillo en ello. Hay algunos estereotipos curiosos, sobre todo sobre culinarios, porque parte del fet diferencial consiste muchas veces en argumentar que tenemos un arte culinario especial, que nos diferencia tal. Bueno, los estudiosos en serio dicen, miren, todos los potajes de España tienen una base semítica fundamentada en la forma de cocinar de los árabes que había en España y de los judíos. Aquí nos enorgullecemos porque tenemos la carn d'olla y tal, que parece que es muy diferente del cocido madrileño y todo eso, pero la explicación, y verán que es una curiosidad o varias curiosidades divertidas, es lo mismo, básicamente. Se consistían los potajes en poner legumbres saciantes que llenaran, los garbanzos. Aquí se ponían judías o alubias, y por eso se llamaban judías, porque los ponían los judíos. Y la pelota famosa de Navidad, que ponemos la pelota, era una albóndiga. Todas las palabras que empiezan por al, pues vienen del árabe, y por eso está de la taifa, vieja taifa de Tortosa, pues Alcarrás, Alfarrás, todo. Bueno, entonces la pelota famosa, pues es una albóndiga. Y el chorizo, ¿por qué se le metían chorizo? Porque todo el mundo decía que no nos acusen de ser judíos, y entonces en el cocido todo el mundo echaba chorizo para decir, nosotros somos cristianos, comemos chorizo. Y esto en toda España más o menos se seguía este criterio. Por lo tanto, la carn d'olla era el potaje habitual semítico en la España de esa época, donde incluso nos han llegado expresiones en catalán, fe dissabte, sábado. En muy pocos sitios del resto de España, en Albacete yo creo que todavía queda la expresión, no sé por qué, que tenemos que ver con Albacete, pero bueno, Albacete, todavía queda esa expresión en algunos sitios de hacer sábado. ¿Qué significa? Fer dissabte es limpiar, se aprovechaba para limpiar. Y esto nos indica que esa Cataluña, esa nación que se han querido inventar, homogénea, resistente, con una identidad, una etnología, una lengua, todo esto es falso, porque durante 300 años en la Cataluña que llamamos ahora Nova se hablaba mozárabe, no se hablaba la lengua provenzal, y además en las casas se hacía fe dissabte. ¿Por qué? Porque fe dissabte era demostrar que no eras ni judío ni eras árabe, porque los sábados los judíos no pueden trabajar y por tanto si haces limpieza significa que no eres judío, y la fiesta de los musulmanes es el viernes, con lo cual sería muy extraño hacer limpieza después de la fiesta, hacer limpieza para preparar la casa para antes de la fiesta. De ahí viene esa expresión de fe dissabte. Ahora nos vamos a parar en un personaje que a todos nos suena, Pep Ventura, la sardana. No voy a explicar la historia de Sardana porque la he explicado 1000 veces, pero cuando uno entra en estos recovecos va entendiendo y le va cogiendo el gusto a la historia, porque nos han hecho creer que Pep Ventura, el famoso
renovador, dicen, en el fondo inventor, se lo sacó de la manga, de la sardana nueva, que nada tenía que ver con la sardana antigua, y mucho menos con un baile antiguo, que era el contrapás, que hasta tal punto que esto duró hasta el siglo XIX, en los pueblos de la Cataluña interior, donde había carlistas, unos bailaban la sardana o un simulacro de sardana que estaba intentando imponer el catalanismo cultural, y los liberales y los más tradicionales bailaban el contrapás, o sea, que según cómo bailabas ya sabías si eras de un lado o de otro. Bueno, Pep Ventura, libros de historia, el fundador de la nueva esto. Claro, todos sabemos que tiene un problema esta historia, este relato, porque el tío nació en Jaén, un pueblo de Jaén. Su padre había sido destinado, estaba en Figueras de Gerona y había sido destinado a combatir los bandoleros, ahí nace. Y hasta aquí el nacionalismo todavía lo consigue solucionar diciendo, bueno, era un catalán, su padre era un militar catalán, de Gerona, de toda la vida, y bueno, le tocó ir a las Alpujarras, y bueno, y ahí nació Pep Ventura. Pero ahora voy a decir unos detalles que parece que son muy tontos, pero los voy a comparar y verán que no son tontos. En la partida de nacimiento de Pep Ventura, que se ha ido rescatando ahora la historia, primero no se llama Ventura, sino Buenaventura. Buenaventura con V, Buenaventura. Digo que esto es muy importante porque en esa época el castellano tendía a escribir la B baja, la V, en lugar de B alta, y en Cataluña las palabras se escribían con B alta. Por lo tanto, si tú te llamabas Buenaventura con V, tu ascendencia era castellana o te sentías castellano, con lo cual nos hace sospechar que el padre del famoso Pep Ventura no era un catalán de toda la vida que estaba en Gerona, sino que posiblemente sería destinado y posiblemente sería castellano, sería o charnego, sería un no vingut, que dicen ahora. De hecho, así queda afirmado, cuando ya vuelve la familia a Figueras, Pep Ventura tiene ese don musical, busca un maestro, Jandric, de paso que encuentra un maestro, encuentra a su hija, que la corteja y se casa con ella, y cuando se casa, en el registro ya desaparece Buenaventura y aparece que es él mismo, se llama, en aquella época los registros iban como iban, y cada uno, ¿cómo se llama usted? Tal, Ventura. Entonces ya desaparece Buenaventura, que era un apellido como demasiado castellanizado, y se pone Ventura con B, simplemente. Pep, José María, Ventura con B. Y entonces dices, ¿qué está pasando? Si este se llamaba con V y ahora se con B. Pues lo mismo que hemos visto tantas veces. Si uno se llama Rodríguez Martínez Martínez, o Federico Martínez Martínez, y un día dice em dic Frederic Martínez y Martínez, dices, bueno, es que tienes un complejo y te quieres, eres un charnego que te quieres integrar. Pues Pep Ventura, claro, con esos cambios de apellido, uno se da cuenta que lo que quería era abandonar su ascendencia castellana para digamos, camuflarse como un catalán de toda la vida. Luego, es cierto que vuelve a afirmar como Pep Ventura, como volviendo a reconocer las raíces. Entonces ahora viene una cosa curiosísima que nadie cuenta, esto lo digo que nadie cuenta porque son investigaciones que se han realizado hace muy poco, porque la sardana es utilizada por el catalanismo conservador para crear un baile nacional, lo cual es absurdo porque nunca había existido ningún baile nacional en ningún país. Del siglo XIX para atrás, los bailes, antes de que aparezca el nacionalismo, pertenecían a las cofradías, pertenecían a los gremios, pertenecían a los municipios, pertenecían a entidades, cuerpos intermedios reales que tenían sus bailes propios, pero la idea de baile nacional, eso no existía, era inimaginable. Y, claro, el catalanismo, que originalmente es conservador, católico, incluso camuflado de tradicionalista, se encuentra que quiere el baile nacional y coge a Pep Ventura. Pero ¿cuál era el problema? Que Pep Ventura, de joven, había sido un revolucionario, por tanto, un anticonservador, había participado en el sexenio revolucionario, y las primeras sardanas que compone no tienen nada que ver con las chirriosas y ruidosas sardanas que ahora escuchamos, porque están fundadas en música de zarzuela
están fundamentadas las partituras en óperas, está demostrado, hay una de sus primeras sardanas es de una ópera que se estrenó en Figueras y en la época, o sea, hay una relación directísima. Están fundamentadas en el himno de Riego, himno revolucionario, profundamente revolucionario, al cual odiaban los conservadores, o, bueno, coplas. O sea, si escucháramos las primeras sardanas que compuso Pep Ventura, nos sonaría a fiesta popular, a coplas, a, bueno, una cosa muy diferente. Y esto, el catalanismo oficial, para no reconocer este origen revolucionario del compositor Pep Ventura, pues las ha tenido, estas partituras han estado escondidas, absolutamente escondidas, durante 100 años. La época romana es como muy interesante porque cuando cae el Imperio Romano, las ciudades, las élites las van abandonando y se entiende por qué los obispos empiezan a tener mucho poder, no solo espiritual, sino temporal, porque las ciudades prácticamente son abandonadas y tienen que ejercer ellos pues de jueces, cargos jurídicos, administrativos, mediar conflictos, etc. De ahí que los que se marchan, los paganos, los romanos paganos, son los que se marchan a las fincas de los pueblos, de los campos, y de ahí viene la palabra payés, son los paganos, y las ciudades, curiosamente, se van cristianizando. Eso me recuerda que empiezan los primeros martirios, en Barcelona 2 obispos, San Severo y San Paciano. Por cierto, esto lo hemos escrito en nuestro blog, hay un mosaico en la entrada del Museo Conciliar de Barcelona, nido de independentismo, pero ese mosaico lo realizó Santiago Padrós, que curiosamente es el que hace el gran mosaico de la Basílica del Valle de los Caídos, lo cual es muy divertido ir al Seminario de Barcelona y decir, pues mira, esto es el mismo estilo del Valle de los Caídos. Bueno, para que vean que la historia... Bueno, el pobre San Sever es perseguido por los romanos, se va al Castrum Octavianum, que es San Cugat, ahí muere, le clavan un clavo en la cabeza, una muerte terrible, pero la tradición dice que se encontró a San Medir, todos sabemos que en el Collserola está la San Medir, la ermita, y estaba cultivando alubias, y de ahí San Medir y San Sever se encuentran, San Severo, y ha quedado un refrán que es curioso en Cataluña, que es per Sant Sever fabas has de fer, has de cocinar fabas, alubias. Entonces es muy bonito, porque dices, un refrán está recogiendo una historia que tiene más de 1800 años en el fondo. Esto es la tradición, no lo que nos pueda inventar a la CUP. Claro, si a la CUP le hablas de San Severo y fabas de fe, que los tíos que solo fuman porros, pues claro, esto cocinar sin microondas no entienden, ¿no? Bueno, en fin, nos saltamos, porque ya lo explica en el libro, pues bueno, para ir entendiendo la idiosincrasia de esos sustratos que van configurando la Cataluña hispana. Evidentemente son muy importantes los visigodos, solo voy a decir dos cositas. Como también nos contaba ayer Jesús Lainz, las constituciones catalanas es una recopilación, se van haciendo recopilaciones de leyes para que no se perdieran. En el fondo es lo que hacen los visigodos, con el Liber Judicorum, que ya era la compilación del derecho romano, sobre el cual se compila el derecho visigodo, y es base común, y esto es lo que nunca dicen, del fuero juzgo, que es el que luego se toma tanto para las partidas de Alfonso X el Sabio como para después las constituciones catalanas. Por lo tanto, la base jurídica de esos sustratos de leyes que se van recopilando, tanto que se habla del derecho diferencial y no sé qué, no sé cuántos, es la misma, es la misma. Lo único que el derecho civil catalán, tan renombrado por los nacionalistas como hecho diferencial, se debe gracias a Felipe V, porque con el decreto de Nova Planta, Felipe V, como tampoco había un Estado que pudiera controlar todo, deja que en Cataluña, al final el derecho civil lo van desarrollando los notarios, y eso es lo que hace un derecho civil diferente, gracias a Felipe V. Pero antes era prácticamente lo mismo las partidas de Alfonso X el Sabio que las constituciones. Por cierto, los visigodos eran un poco brutotes y buena parte de los castigos era la pena de muerte.
Y entonces esto provoca que la población hispano-romana, cristianizada, frente a los visigodos, pues buscan apoyo en la Iglesia y se crean las sagreras. Aquí en Barcelona tenemos el barrio de la Sagrera. ¿De dónde viene el nombre? Pues son los lugares sagrados donde no se puede detener a nadie. Es acogida, ¿no?, de lugar de acogida, derecho de acogerse a sagrado, y en toda Europa se van extendiendo las sagreras. De hecho, la Sagrera estaba en el barrio de Sant Martí de Provençals, donde la parroquia, a una distancia se determinaba, no podían entrar los nobles y detener a los campesinos o lo que fuera. Muy bien, vamos rápidamente a la Reconquista. La Reconquista, aquí nos encontramos una sorpresa. El nacionalismo catalán es muy soso, porque resulta que hay un nacionalismo andaluz que busca los orígenes 2 siglos antes del nacionalismo catalán, o sea que son los andaluces más avanzados que nosotros. Esto se debe a varias cosas, pero curiosamente Ignacio Olague, un autor que hay que leer, por cierto, falangista, jonsista, decidió crear una teoría, que ahora verán la perversión de la teoría. La teoría es que nunca hubo conquista, no hubo conquista, sino que fueron invitados los musulmanes amablemente, se pegaron un paseillo por aquí, y como no hubo conquista, es imposible, es metafísicamente imposible, según él, que haya reconquista. Se niega la reconquista porque se niega la conquista musulmana. Dices, bueno, pues ustedes se me han cargado todos los parámetros que yo tenía. Es cierto que cada vez se estudia más y más a fondo que la conquista musulmana es rápida, fulminante, porque hay un conflicto dinástico entre Víccia y don Rodrigo. Uno es arriano todavía, don Rodrigo es católico. Según las teorías nacionalistas andaluzas, don Rodrigo es el malo, era un católico porque era malo o era malo porque era católico, da igual, la cuestión es que era un católico malo, y Víccia era un arriano bueno, tolerante, y entonces se crea la teoría de que los musulmanes eran tolerantes y que fueron a resolver este conflicto dinástico entre Víccia y Rodrigo, y llamaron a Tarik. Es verdad que en el norte de África se había arraigado el cristianismo, de ahí viene San Agustín, de ahí viene San Cugat, que era un misionero o San Félix africano, que evangelizaron toda Cataluña, pero habían caído en la herejía arriana. Y la herejía arriana y el islamismo se parecen mucho, porque es negar que Dios sea trino, sino que son monofisitas, y por tanto muchos soldados que habían sido hace 10 años, 15 años, arrianos, cristianos arrianos, se habían convertido al Islam, pero la verdad es que no encontraban mucha diferencia, y entonces entran en España, y a partir de ahí pues viene una rápida conquista que se explica porque todavía queda una cierta nobleza arriana visigoda que colabora en esta invasión. Dicho esto, ahora entramos en otro tema que es lioso. A mí estas cosas me ponen muy nerviosas porque son los matrimonios y tal, pero intentaré explicarlo rápidamente. Cosas que sorprenderían a un nacionalista es que alguien tan prototípico del nacionalismo catalán como Ramón Berenguer III, cuya estatua tenemos en la Vía Laietana, ahí delante de las murallas romanas, que hemos pasado 1000 veces haciendo manifestaciones, se casó con la hija del Cid. Tú le dices esto y además se casaron en Ripoll. Mire, es que este tío, el conde de Barcelona tal, se casó con la hija del Cid, que es un facha, ¿no? El Cid es un facha y tal. Pues sí, pues se casaron. Y su hija Berenguela, por cierto, Ramón Berenguer III era un tipo duro, porque se conquista la taifa de Tortosa y después conquista la de Lérida, o sea que el tío echa a todos los musulmanes. Su hija se casa con Alfonso VII de Castilla, y luego pues y de ahí viene toda una serie de descendientes, que es Sancho III de Castilla, Fernando II de León, o sea que la sangre catalana de los condes catalanes se fue distribuyendo por toda la nobleza y la aristocracia y la realeza castellano-leonesa. ¿Por qué? Tenía un sentido, porque así le hacían la pinza también a Aragón. Bueno, ya sabemos
que estas políticas matrimoniales, nos guste o no, al final culminaron con la de los Reyes Católicos, y los Reyes Católicos permitieron que con sus alianzas matrimoniales en Europa pues acabara reinando Carlos I, o sea que era el estilo de ir uniendo una sociedad disgregada tras la caída del Imperio Romano. Me gustaría contar, bueno, creo que hay, no sé si hay algunos vinieron ayer de Alicante, no sé si estarán de resaca, pero Sant Jordi, Sant Jordi, bueno, esto hemos dado alguna conferencia y está escrito, pero bueno, brevemente en el libro también se recoge Sant Jordi, porque Sant Jordi, que sí que es el escudo propio de la Diputación de General, la Diputación de Cataluña, tiene una tradición muy potente. La primera referencia es cuando Almanzor invade la península, viene a Barcelona, por cierto, fue terrorífico, se dedicaba a cortar la cabeza a todos los pueblos del exterior, de Barcelona, toda la gente que encontraba, y entonces con catapultas echaban las cabezas para desmoralizar a la población, o sea que Almanzor era un tiparraco de cuidado, y en un intento de reconquista, por parte de Borrell II, si no mal no recuerdo, un intento, sí, Borrell II, reúnen unos nobles en Manresa y hace una carga contra tropas musulmanas, y es la primera vez que aparece una figura en el cielo, en un caballo, y digamos, a base de rayos, pues cargándose los moros. Bien, esto se pierde en la noche de los tiempos, estamos hablando del 985, pero ya enseguida la tradición de Sant Jordi va arraigando en la aristocracia militar catalana. Algunos nacionalistas, o algunos dicen, no, la cruz de Sant Jordi es inglesa. Mentira. Los ingleses ponían la cruz de Sant Jordi porque para negociar por el Mediterráneo necesitaban el permiso de Génova. Génova era la potencia en ese momento del Mediterráneo y exigía a todos los barcos llevar la cruz de Sant Jordi, y por eso la cruz de Sant Jordi se va extendiendo. De hecho, si uno en el escudo de Almería está la cruz de Sant Jordi, no porque los catalanes estuvieran bajando haciendo la reconquista, ni mucho menos, sino porque los genoveses participaron en la toma de Almería junto con otras tropas. Bueno, ¿todo esto a qué nos lleva? Que hay una tradición desde la batalla de Alcaraz, en Huesca, donde también las tropas cristianas están absolutamente desoladas, y hay una visión de Sant Jordi y ayuda, y milagrosamente se combate y se gana. Esto aparece también en la conquista de Tarragona, que hay unos pocos cristianos en el Puig, que se llama. Tarragona, los musulmanes la dejan toda desolada, y se acercan los cristianos ahí, y entonces también vuelven los musulmanes a atacar a una pequeña tropa, y hay una aparición de Sant Jordi y se vence la batalla. Y en Alcoi, pues en la festividad de Sant Jordi, Alcoi ha sido tomada, quedan unos 40, 50 cristianos tomando la ciudad y defendiéndola, y de repente llegan huestes musulmanas, y es 23 de abril, y entonces tan desesperado porque 40 tíos que van a hacer contra cientos y cientos o miles de musulmanes, y también pues Sant Jordi como aparición, pues esto me recuerda en paralelo pues las apariciones de Santiago en la época de la Reconquista, la batalla de Clavijos, etcétera. Hoy por hoy en Alcoy se celebran moros y cristianos precisamente en esto. Más cosas curiosas. Sí, 5 minutos. Socorro. 5 minutos. Uno de los últimos territorios que se incorpora a la corona de España es el Navarra, no, el condado de Urgel, que todo el mundo se olvida. El condado de Urgel era muy divertido porque no dependía de Barcelona y dependía del condado del Reino de León. Y entonces los nobles del condado de Urgel eran de Valladolid. Y esto pasó durante varios siglos. Lo cual explica que cuando el Reino de León decide reconquistar y pasa por Extremadura, recluta a sus súbditos que son de Urgel,
y los apellidos y toponímicos que encontramos en Extremadura son del estilo Belvís, bueno, apellidos catalanes que participaron en la reconquista de Extremadura, cosa que evidentemente nos niegan. Hay un personaje muy famoso, teóricamente famoso, en las Navas de Tolosa. Aquí hay algún navarro, ya se enfadará, pero para que el rey de Navarra consiguiera romper las cadenas y cargarse al Moromuza, primero actúa la caballería aragonesa, dirigida por Dalmau Creixell, que es el que se lanza y muere, porque es el que abre la brecha, y después ya pueden venir todos los navarros y entrar. Y entonces uno todavía en la carretera de la Carolina a Bailén encuentra una placa donde murió, dedicada a Creixell, Dalmau Creixell, un catalán, y dice: ¿qué hace esto aquí? Pues mire, es que ahí estaban los catalanes, participa la nobleza. Fernando III el Santo se lleva para conquistar Sevilla 1.500 catalanes, y de hecho hasta que un alcalde idiota de Sevilla en el siglo XIX le dio por cambiar el nombre y ponerle un nombre así a uno de izquierdas, republicano, liberal, lo que sea, había la calle de los catalanes. Los catalanes fueron ahí, se quedaron ahí, y la primera gran red comercial ya es época de Fernando III el Santo con Barcelona, entre Sevilla y Barcelona, porque esos catalanes se quedan ahí. Igual que la conquista de Granada. La conquista de Granada participan catalanes, se quedan, tienen tanta conciencia de ser catalanes que en 1640, con la Guerra del Segadors, y en 1705, en plena Guerra de Sucesión, Felipe V en la segunda y Felipe IV en la primera de 1640, recluta a catalanes que están asentados desde hace siglos en Granada para que vayan a combatir a favor del rey de España contra la sublevación. O sea, que los catalanes estaban ahí, tenían conciencia de ser catalanes, y si el rey les llamaba a defender Cataluña porque había sublevación, pues iban. Una historia muy curiosa es que Felipe II aplicó ya el 155, pero lo aplicó en serio. Es 1569, empiezan a llegar rumores de que algo pasa en el Rosellón. La historia del Rosellón es fascinante, daría para una conferencia y algún día habrá que escribir un libro sobre el Rosellón, porque en el Rosellón lo utiliza el rey Francisco. Son catalanes, españoles, están al otro lado de los Pirineos, están muy desprotegidos, la Generalitat constantemente no envía tropas para protegerles, y tienen que ser soldados castellanos constantemente que vayan a defender el Rosellón. Hasta tal punto que hay un momento que se reúnen los representantes del Rosellón y van al rey de España a pedirles separarse de Cataluña, no depender de la Generalitat, porque dicen que están absolutamente corruptos y los matan a impuestos. Historia que no suena. Es como la Vall d'Aran. Los del Rosellón decían: por favor, liberadnos de Cataluña. Ahora es el mito, los catalanes del Rosellón, del norte, tal, ¿no? Los tíos querían salir. ¿Por qué? Porque el rey francés, curiosamente católico, para ir debilitando esa zona de España, que era el Rosellón, permite que los hugonotes, los protestantes, les da rienda suelta, y entonces en las masías del Rosellón ser católico era prácticamente ser un mártir, porque iban llegando rachas de hugonotes, los iban matando, se tenían que esconder, perseguir, lo pasaban fatal, y aquí la Generalitat no hacía nada. Y hay un momento que Felipe II le llegan informes que la Generalitat se va a hacer hugonota y se va a dar un golpe de Estado y se va a separar de la monarquía española. Y entonces dice: pues nada, cogió a todos los diputados y los metió en la cárcel. O sea, que esto del 155 de ahora, comparado con Felipe II, dice: no hay problema, todos a la cárcel. Bueno, luego llegaron unos informes. Felipe II era hombre prudente, se dio cuenta que eran un poco exagerados y dice: bueno, os perdono, y los perdono a todos, y en compensación la Generalitat manda 5.000 catalanes a defender las Alpujarras contra el alzamiento de los musulmanes. Porque Felipe II se encuentra que Flandes se ha levantado en armas, las Alpujarras los musulmanes, Cataluña está ahí y tal, y dice: se va a destruir España, ¿no? Y entonces los catalanes son los que cubren las Alpujarras en el tercio de Moncada, donde posiblemente estuvo Cervantes, que luego va a la batalla de Lepanto, etc. En la batalla de Lepanto pasa lo mismo que las Navas de Tolosa. La nave que consigue
romper la de Ali Pasha, o sea, embestirla y destrozar y cambiar el rumbo de la batalla, porque la nave capitana musulmana queda destruida, la dirige Camisó, el capitán Camisó, que era un catalán. Bueno, la fama se la llevarían otros. Se habló ayer del 1714, de Rafael Casanova. Con toda lucidez mental, Jesús Lainz nos hizo ver, y es verdad, que la historia en los pueblos se pasaba, pasaban 5 años o 10 años y a la gente ya le importaba 3 pepinos si habían venido aquí unos castellanos o unos no sé qué, la gente que seguía su vida, ¿no? Pero poco a poco se ha ido estudiando más la figura de Rafael Casanova. Y ese es otro de los recovecos que quiero que hoy quede constancia, al menos que se va a grabar, está en el libro, se explica con detalle, pero se van a asombrar, ¿eh? Rafael Casanova es un personaje ambiguo, porque no es catalanista, evidentemente, no puede ser nunca un mito catalanista, no cuadra históricamente, era un patriota español, pero también era un tío un poco raro, ya lo vamos a ver. Fíjense lo que pasa en Barcelona, en 1714. Hay un pacto que se llama el Pacto de Génova, que son unos potentados de Vic, que a través de Mataró negocian con los ingleses, pues temas de licores y tal, lanas, bueno, en fin, tienen muchos intereses. Y entonces se dan cuenta que Cataluña tiene que posicionarse con los ingleses, quieren que para tener beneficios económicos. Se llama el Pacto de Génova. Se van a Génova con el embajador inglés y firman unos señores, no la Generalitat, porque la Generalitat era borbónica, unos señores que tienen pasta, una oligarquía, firma un tratado de agresión contra los Borbones, contra Felipe V. Por tanto, la intervención anglo-holandesa en la guerra, que parte del pacto es tomar Barcelona, pues resulta que es porque unos señores de forma privada, es como si la Coca-Cola declarara la guerra a un país para poder montar unas fábricas, una cosa ilógica. Y entonces, muy bien, ahora... Insisto, la historia tiene muchos recovecos, pero es que vale la pena contarla y alargarse un poquito. Barcelona en ese momento es totalmente borbónica, la Generalitat es borbónica, y por el Pacto de Gerona, una armada anglosajona y holandesa va a conquistar para el archiduque Carlos Barcelona, y la empieza a bombardear. Lanza ni más ni menos que 6.000 bombas. Luego hablaremos del bombardeo de Franco. Entonces lanzaron 6.000 bombas, lo cual creó hace poco una curiosidad, una chapuza de estas nacionalistas, que con el tricentenario de 1714 se recoge una litografía antigua de barcos bombardeando Barcelona. Como diciendo, los Borbones bombardearon Barcelona, como Franco. No, esos barcos eran austracistas, que estaban bombardeando a los Borbones, a la Barcelona borbónica. De esos bombardeos cae herido el que es el presidente de la Generalitat, Francisco Vall. ¿Y qué pasa con Francisco Vall? Cae herido, ¿y qué hacen con él? ¿Lo curan? No, lo meten en una habitación y ya está, y lo dejan que se muera. Lo tiene ahí 8 días, los dietarios dicen que muere agotado. No, muere agotado no, es que no le dieron ni de comer. O sea, el Consejo de Ciento, el Ayuntamiento, da un golpe de Estado, aprovecha que queda malherido el presidente de la Generalitat, que es borbónico, y entonces lo dejan morir. En estas, de momento, claro, ¿esto qué provoca? Que se hunda la Barcelona borbónica. Son las famosas escenas de miles y miles de catalanes de Barcelona que salen sin nada, huyendo de los austracistas, y la cosa empieza, digamos, a complicarse. ¿Por qué? Porque la toma de Barcelona es en 1705, en 1706 misteriosamente muere un edil, ¿cómo se llama en catalán, en castellano? Un concejal. Muere un concejal. En aquella época Barcelona solo tenía 6 concejales, iba por gremios y uno le correspondía a los abogados. Casanova era abogado y muere justo
en una especie de refriega popular, muere asesinado un edil, que es el abogado. Y entonces se hacía por proceso de insaculación entre los abogados más famosos, pues ¿quién le sustituiría? Sacan la bolsa, el nombre, Rafael Casanova. Muy bien. Había 6 ediles y el alcalde, el conseller en cap. Y luego el conseller de Sen eran 100 personas que se llamaban ciudadanos honrados, un título que concedían los virreyes o la autoridad máxima, y aconsejaban a los 6 ediles. Muy bien. Con lo cual, Casanova ya está en la estructura de poder del ayuntamiento, pero es simplemente un concejal. Al cabo de poco tiempo, 3 meses después, se expande unos rumores. Claro, yo lo cuento así, pero alguien tenía que estar expandiendo los rumores y al final todo nos lleva siempre a la sospecha de Rafael Casanova, como veremos. Se expanden unos rumores de que el alcalde, Rafael Casanova todavía era simplemente un concejal, de que el alcalde era borbónico y que iba a traicionar a la ciudad. Bueno, en esos momentos, paralelamente, Rafael Casanova, que debía ser un trepa, consigue, siendo edil, siendo concejal, entrar en la Junta de Brazos. ¿Qué es la Junta de Brazos? Es de toda Cataluña, de todo el Principado, el Ejército Real, la Diputación y el Consell de Sen, o sea, los poderes, ¿no? Y entonces, como a él se le había concedido posteriormente el título de ciudadano honrado, ya podía acceder a la insaculación de el nuevo alcalde, porque misteriosamente también se muere en otra refriega el alcalde. Y entonces vuelve a sacar por insaculación y sale Rafael de Casanova otra vez. ¡Ostras, qué tío, qué suerte que tiene! Bueno, ya había fama que en aquella época las insaculaciones estaban más que amañadas, como los partidos de fútbol. Y entonces, siendo alcalde de Barcelona, accede a la coronela. La coronela es el ejército de la ciudad y de repente uno que era un edil, que llega teóricamente de rebote a la alcaldía de Barcelona, le convierten en alcalde, conseller en cap, y encima tiene el poder de la nobleza. Y para colmo, se expande otro rumor de que se pretende volver a traicionar a los austracistas en Barcelona y hay conspiraciones, con lo cual Rafael de Casanova pega un golpe de Estado y se queda con el poder de la Generalitat. Expulsa al presidente de la Generalitat y entonces, de repente, un concejal tiene todo el poder militar de Cataluña, el poder de la Generalitat, el Consell de Sen, sospecha. Claro, cuando llegas a estos niveles ya te vuelves un loco que delira, entonces empieza a sospechar de que el comandante de Montjuïc, que es fundamental para la defensa de Barcelona, también es borbónico y le manda a cortar la cabeza. O sea, el tío se va cepillando a todo lo que encuentra, ¿no? Y al final tiene el poder absoluto. Claro, al final entiendes lo que Jesús Lainez nos explicaba el otro día, como se ha creado. Nadie quiere hablar de Casanova, porque claro, cuando empieces a investigar es terrible. Bueno, y ahora sí me he pasado 10 minutos, pero para que se den cuenta de la historia, el libro va jugando con las posibles Cataluñas. Es un libro que acaba en el siglo XIX, donde se contrasta esa Cataluña revolucionaria que van haciendo, Prim, la masonería, se explica todo el proceso de introducción de la masonería como proceso revolucionario en las clases obreras, cuando se va industrializando Cataluña, las relaciones con el espiritismo. Claro, cuando vas por Barcelona y ves tanta gente rara, al final dices, ¿aquí ha pasado algo? Pues sí, es que desde hace 100 años aquí venían todos los taraos a contar taraduras una detrás de otra, y van creando círculos espiritistas, es que se juntaban con los masones, ya lo he contado 1000 veces, el himno del Segador, la letra moderna, está hecho por un anarquista, espiritista, masón, o sea que imagínense lo que debía tener en la cabeza. Pero también comparando con esa Cataluña de los santos, el Pas dels Sants, de todas las obras, toda la infinidad de santos, como nunca en la historia que ha habido en un territorio concreto, en un periodo histórico concreto, como es Cataluña, como esas Cataluñas se van enfrentando. Y esto acabo con una idea.
que desarrollaré en otros libros posteriormente, si Dios quiere y Dios permite, que es que Cataluña durante el siglo XIX, y esto es innegable, es profundamente patriótica, española. Los revolucionarios se llamaban patriotas, la milicia nacional en Barcelona tenía una fuerza impresionante, apoyaba a Espartero, porque Espartero era el defensor de la modernidad contra los carcas de los montes que se tiraban al monte, con sus boinas y tal, y entonces ocurre esta paradoja. Cataluña hasta finales del siglo XIX es hiperpatriota, o bien porque son tradicionalistas, o bien porque son revolucionarios, pero con esa idea unitaria de España, jacobina, pero son patriotas. Por eso personajes como Espartero o como Prim son tan extraños, porque los reivindican. El gran Prim, bueno, sí, pero es que Prim, dejémoslo correr. Dos datos. Espartero, pues claro, nos han hablado infinidad de veces que Franco bombardeó Barcelona. Bueno, sí, ya lo sabemos, ¿vale? No pasa nada, es lo que ocurre en muchas guerras. Pero Daniel nos cuenta en los libros de historia que Espartero, en 1942, que había sido el que había montado la milicia nacional, no nacionalista, nacional era patriótica, española, que dominaba aquí Barcelona y tenía acongojados a todos los católicos y tal. Pero como Espartero se acerca a Isabel II y se va moderando, esto no se lo perdonan aquí, y hay unas revoluciones brutales en Barcelona, y Espartero, espantado, se sube al castillo de Montjuïc y pega unos zambombazos y bombardea Barcelona. Yo estoy esperando que alguien de Esquerra Republicana pida a los descendientes de Espartero que pidan perdón por haber bombardeado Barcelona, pero no pueden porque, claro, Espartero era masón, Espartero era lo que era, y claro, y en Esquerra Republicana está fundada por masones, con lo cual es una paradoja. ¿Cómo denunciamos que Espartero bombardeó Barcelona? Franco sí, pero Espartero, eso tiene que desaparecer de la historia. Y lo mismo, esto es en el año 1842. Un año después, 1843, el general Prim le pasa más o menos lo mismo. Es el encargado de proteger la ciudadela. Los revolucionarios están todos animados, quieren tomar la ciudadela, y el general Prim dice, esto aquí acabo muerto, y se sube al castillo de Montjuïc otra vez y pega un bombardeo, que ríanse ustedes de lo que vino después, porque se cargó un tercio de las casas de Barcelona, arrasó un tercio. Todavía estoy esperando que alguien diga en un libro de historia que el general Prim se cargó un tercio de la ciudad de Barcelona. Era tan consciente que había hecho una salvajada que de ahí viene la famosa expresión catalana caixa o faixa, que todos hemos oído mil veces. Caixa o faixa es cuando Prim bombardea Barcelona y dice, bueno, la que he hecho, ¿no? He salvado aquí de la revolución y para montar otro sistema revolucionario, pero da igual. Y caixa o faixa era decir, de aquí os salgo en el ataúd, en la caixa, o con la faixa, que es el fajín de general, no como un héroe. Y es como sale, como un héroe, porque bombardea Barcelona y ha acabado con la revolución. Pues claro, nadie nos cuenta esto, nadie nos cuenta que sería facilísimo, si yo fuera independentista, contar toda la cantidad de militares de origen no catalán, por tanto de todas las regiones de España, que entran durante el siglo XIX a invadir Cataluña para luchar contra los carlistas. Está ahí, ¿no? Sería el argumento ideal para Esquerra Republicana. Nos invadió Espozimina, nos invadió Espartero, nos invadieron los generales. Nadie dice, solo nos ha invadido Franco. Oiga, ¿cómo solo nos ha invadido Franco? Aquí nos han invadido todos durante el siglo XIX. Por eso el siglo XIX, que es el que explica el siglo XX, es el siglo más ocultado en la historia del nacionalismo. Paradójicamente, cuando el nacionalismo crea una falsa historia de su propio desarrollo, que es lo que también ayer hablábamos. Rovira i Virgili escribe en 1920 el canon, se inventa el canon de lo que es la Renaixença. Y por suerte ahora salió Mark Twain, un gran intelectual, exiliado también en Liverpool, solo puede dar clases ahí, donde dice, Renaixença, ¿qué Renaixença? Si nunca existió, esto es un invento. Pero como en 1920 lo dijo Rovira i Virgili, y puso como padre Aribau, con la famosa poesía la Oda a la Patria, que era la Oda al patró, que era su dueño, en el fondo, y era un tío que había escrito que había que enseñar en todas las escuelas castellano,
pero lo pone como padre de la Renaixença, un tío que no había leído nadie en su vida, simplemente porque era también masón, porque era republicano y estaba hilado ideológicamente con Rovira y Virgili. Y la gran sorpresa es que, y esto también lo comenté ayer, lo comentamos en Petit Comité, un libro que ahora estoy trabajando estos temas, hay que deshacer la construcción ideológica de la historia, el relato falso de la Renaixença, porque es una réplica de las paridas mentales que se inventa Rovira y Virgili, que no tienen ni, como decimos en Cataluña, ni caps ni peus, ni pies ni cabeza, pero que nunca, es curioso, no hay desde 1920 hasta principios de 1980, hasta ya con la transición, no hay una historia del catalanismo. La única historia del catalanismo que hay la escribe un franquista. Hay una historia que son, no sé, de los años 60 o 70, que la escribe un franquista para decir, esta es la historia del catalanismo. ¿Por qué? Porque todo el mundo repite las tonterías de Rovira y Virgili, con lo cual es un falseamiento total. Bueno, me he alargado, me perdonan, muchas gracias.